¿no? Bien, y algo planteé también la noche de los Martín Fierro, tratemos de hablar, digamos, ¿no? Hasta que no se pueda. Deseamos la unidad hasta que duela y hablar hasta que no se puede y no haya con quién. Y Campi nos contaba algo que yo no sabía, perdón si es una información que circula tanto, pero la verdad que me encantó, que Carlos Rottenberg, gran empresario teatral, conocido, el referente de los empresarios teatrales, estaba generando mesas de diálogo. ¿Cómo estás, Rottenberg? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Puede ser mesas de diálogo? Sí, puede ser, puede ser. En realidad yo dialogué siempre, dialogo hace 50 años, empecé a los 18, el 1 de julio, y el 1 de julio del 75, y el 1 de julio del 25, hace un mes y pico, celebré los 50 años, como digo yo, haciendo siempre lo mismo. Y en ese hacer siempre lo mismo, que es teatro, desde la producción, desde la empresa teatral, el diálogo es, casi te diría, la premisa de lo nuestro. Entre otras cosas porque no trabajamos con mercadería, trabajamos con materia prima. Tenemos que tener diálogo. Gente. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Y me inventé hace muchos años una frase que decía que para ser empresario teatral tenías que ser más teatrista que empresario, pero a la vez más psicólogo que teatrista. Porque en definitiva, el saber, o intentar por lo menos leer entre líneas, poder ubicarte en la necesidad del otro, te ayudaba no solamente para poder expresarte, para dialogar, sino también para ver qué le podés, como una buena esponja, tomar de algún concepto, de alguna idea, de algún contenido del otro que también te sirva a vos o que te haga cambiar incluso tu idea, cosa que me parece valioso. Entonces, en esas mesas a las que seguramente hacía referencia Martín Campi, Martín Campilongo en realidad. Campilongo, claro, todo lo conocemos como Campi. Pero es Campi. Tiene que ver con una preocupación que yo estoy viendo porque siempre vi la profesión, a lo mejor porque estuve más de 20 años presidiendo la Cámara de Teatro y Música, siempre mirando un poco el futuro de las distintas actividades y buscando un poco la historia y buceando en esa historia, encuentro que la falta de ficción en lo que antes era la tele abierta, la comunidad artística todavía no está tomando el valor, que para mí lo tiene y mucho, en relación a lo que son las nuevas camadas de actores y actrices, mirando la historia y proyectando futuro, que el público masivamente no va a conocer. Me parece que aquí, en esta era de plataformas y todo lo que tiene que ver con esta modernidad, que bienvenida sea, se está dejando afuera una parte muy preciada. Pensemos que no hay un programa de humor en televisión y pensemos quiénes fueron aquellos, digamos, convocantes, pilares, para que después se armen todos los equipos de trabajo, obviamente, que el público conoció. Y la verdad que tomé más conciencia este verano, cuando miraba las planillas de asistencia del público al teatro, en Mar del Plata y en Buenos Aires, y veíamos que los éxitos eran en Mar del Plata, Brujas. Claro, 30 años en cartel. Y en Buenos Aires, Luis Brandoni y Soledad Silveira. Claro. Y yo decía, ¿qué está pasando con esto? Que el público sigue, digamos, buscando a los artistas que más conoció, y todos, está mal decir todos, mayoritariamente tuvieron que ver con alguna plataforma de entonces que hace que todavía, como con nombres y apellidos, lo digo porque es así, caminaba con mi amigo Arturo Puig, que fue de visita unos días a Mar del Plata, y le gritaban desde los autos Grande Paz. Claro. Y cuando Luisa Culió camina por la calle, le cantan la canción de La extraña dama que se dio hace 35 años. Y pensaba en, esto tiene que estar escuchándonos alguien bastante mayor, o por lo menos tan mayor como yo, para decir que en la televisión de los 70 apareció David Stiebel con un ciclo que se llamó Cosa Juzgada en televisión, y de ahí surgió para la gran popularidad Héctor Alterio, Norma Leandro, Emilio Alfaro, el Negro Carela, Marilina Ross, Bárbara Mujica, personalidades que después, con su talento, pudieron perdurar en la profesión. Pero para la señora de Lomas de Zamora, que entraba a su casa, necesitaba eso. Y lo que yo estoy viendo para la nueva camada de chicos y chicas, actores y actrices, es que eso está faltando, porque además las plataformas fundamentalmente promocionan un título, y fíjense ustedes que las más exitosas también se siguen nutriendo de lo que fue aquella tele. Entonces dicen, sí, esta es con Franchella, la otra es con Darín, la otra la está haciendo Griselda Siciliani. Digo, no, momento, todos esos son nuestros. Claro, son de la tele. Claro. O sea que, Carlos Rottenberg, vos decís,
y los actores y actrices de la tele traccionan después ese mundo del teatro. Que puede fracasar igual. Este es el este es el país de Tuzán. Sí. Puede fallar. Sí. Pero si vos mirás, digamos, poniéndole nombres y apellidos a la cartelera actual, decís, mira, en un teatro está Martín Bossi, que viene de Lucina Tinelli. En otro, Adrián Suar. Nosotros contratábamos a Adrián Suar antes de Poliladron, y tengo los carteles, el otro día comiendo con él se lo mostraba, dónde estaba ubicado en el cartel. Estaba ubicado igual que Florencia Peña, con una letra pata de mosca, que no se leía, pero después de Poliladron, en un caso, o en el caso de Florencia después de Son de 10, para dar ejemplos, cambió la historia y les perdura hasta hoy. Eso es lo que yo siento que por eso de ahí vienen las reuniones con los sindicatos, con los empresarios. Ahora, Carlos, sin 50 puntos de rating como Grande Pa, Sí. ¿se puede generar esa construcción de esa imagen popular, esa figura muy popular? Siempre lo hubo en excepciones, pero mayoritariamente fue la tele lo que dio vuelta a partir de los años 50, incluso demoliciones de teatros, de los grandes teatros, porque acá quiero marcar algo. Teatro desde los griegos, es la cuna de la ficción, teatro va a haber siempre. Por eso hago una analogía con los que algunos conocimos como la calle Lavalle de los cines de Buenos Aires. Cine sigue habiendo, lo que no hay es la calle Lavalle. Quiero decir con esto, ¿cómo no va a haber teatro si es la ciudad de Buenos Aires que tiene más teatros independientes del mundo? ¿Cómo no va a haber teatro si hay un talento maravilloso? Lo que yo llamo teatro industrial es lo que pongo en dudas ahora. Pongo en dudas el industrial, edificios de costosísimos en la Avenida Corrientes para hacer una o dos funciones por semana, porque ahora se escucha mucho eso, llena. Sí, pero ¿qué llena? Una cooperativa que hace una función los martes. ¿Cuánto tiempo se cree que se va a poder durar así? Sostener. El teatro se sostiene en base a que Antonio Gasalla hacía 14 funciones por semana en el Maipo. ¿Cuánto hacía? 14 funciones por semana porque se trabajaba de martes a domingo con dos funciones, más la trasnoche del sábado, más la Bermuda del domingo. Entonces, mirándolo con mi mirada de, no quiero decir viejo, pero No, ¿qué edad experimentada, tenés? 68. No, Pero 68, pero insisto, con 50 dentro de Sí. esto. A mí eso me preocupa, no ya por mí, porque esto todavía hay un tirón para 5, 6 o 10 años, pero cuando mi hijo lo veo cómo va programando los teatros a futuro, le digo, yo estoy preocupado, pero también estoy preocupado por las fuentes laborales de toda esta gente, porque acá hay mucha gente que es conocida, pero que ni con el autógrafo, ni con la nota periodística, ni con la selfie, paga el supermercado. Pero entonces es más cultural lo que vos estás describiendo, digamos. Es un cambio de paradigma más que... Pero vos sabés que es un paradigma que cambia, pero cambia mucho acá. Porque vos fíjate que las plataformas están en Estados Unidos, en Colombia, en España, en Brasil, en Turquía, y sin embargo sigue habiendo ficción. Claro. O sea, acá se transformó a partir de la crisis de los 90 y de los costos, la televisión en programa de paneles, que está muy bien que existan. Yo no estoy criticando lo que hay, lo que digo que me preocupa es lo que falta. O sea, faltan los actores estudiando teatro, faltan, digamos, el Conservatorio de Arte Dramático. Hoy se cambió eso por esto que se llama streaming y por todo lo que tiene que ver con quién putea un poquito más en esto. Pero Carlos, ¿no hay plata? Porque digo, para estas producciones, el otro día estaba Aleirado, para Gasoleros, para Poliladro, muchos de los que mencionabas recién, La extraña dama, hoy no hay plata en la tele para eso. Yo no soy de la tele, soy de teatro. Si bien Bueno, pero estás relacionando las dos directamente. 21 años sí. Produciendo a Mirta Legrand en televisión. Sí. Yo creo que hay que buscar una fórmula distinta, que es aquella que daba recién el ejemplo de cómo empezó Gente de Teatro, el programa que conducía David Stiebel, y lo hacían en cooperativa. O sea, ¿qué es una cooperativa? Es poniendo el esfuerzo. Hoy no hay nada. O sea, hoy no existe. No hay un programa de ficción en ningún canal. Terminó en la televisión abierta. Entonces, en estas reuniones que se están llevando a cabo, una de las propuestas, que lo tiré copiándome del teatro, es vamos a riesgo. El que no funcione seguirá como ahora sin cobrar nada, poniendo su esfuerzo y su trabajo, porque además está el tema del digamos, no solamente económico, es el tema, nosotros decimos en el teatro, conociendo a los actores, que el teatro cura al que labura.
El artista necesita movilizarse, necesita mostrarle a su público qué es lo que hace. Y va a tener, como en el teatro, algunos éxitos. Y los éxitos van a tener anunciantes. Porque acá ¿qué va primero? O sea, por eso digo, mientras, y ya no estoy hablando solamente de lo privado, pensemos que en los últimos años, la propia televisión pública en Argentina no hizo nada por la ficción. Y no es un tema ni de hoy ni de ayer. Hace años que viene pasando esto. Nosotros seguimos viendo gente que dice, me voy a conocer la capital de Turquía porque lo vi en las novelas. Al boom sí. ¿Y cómo pues? El boom de Ankara, sí. O sea, en uno de los países que tienen más riquezas naturales para mostrarle al mundo, que no tengamos 4 actores en las cataratas, 4 en la nieve y 3... Cuando planteas eso, ¿qué te dicen en esta Están mesa todos de de acuerdo, diálogo? todos están de acuerdo. Adrián Suárez, recién nombrábamos por Polka, ¿no? O sea, es que es imposible no estar de acuerdo. Hace la esencia cultural de este país, hace además a un servicio gratuito, porque no nos olvidemos que todo lo demás también dejas un sector afuera. Claro, sí. O sea, quiero decir, para mí el tema es muy profundo, insisto, es uno de los temas que me desvela, creo que se nota cuando lo explico. Sí, claro. Y porque no lo veo solamente, insisto, desde la óptica de la empresa teatral, del edificio teatral. Yo soy un teatrista, el otro día Hugo Paredero me dijo por vía endovenosa, que no es intramuscular. Entonces me preocupa por la actividad, pero porque nosotros, como dije al principio, trabajamos con seres humanos. Y cuando empieza a sonarte el teléfono más de una vez, escuchando a actores, actrices importantes de trayectoria y con talento para esto, sin laburo y con la angustia que provoca, a mí me preocupa. Esto ya va más allá, por eso digo que viene de antes, para que no se interprete que esto tiene que ver ni con el Estado, ni tiene que ver con esta tipo gestión. de subsidios. Claro, no, porque este problema de la ficción argentina arrancó... Lo que pasa es que, Carlos, a él le quiero dar pie al Facha Raffaele, pero también es cierto que esta gestión en particular entiende la cultura como un gasto y no como una inversión. Insisto, fíjate que yo estoy hablando siempre de lo privado. Claro, Hago un sí. apéndice para decir, La tampoco televisión desde pública, lo público claro. se hizo nada. Sí. Sí, se da la paradoja, perdón, profe, de que el secretario de Cultura es Leonardo Cifeli, que es alguien que se supone que viene del mundo del teatro. Asociado nuestro de la Cámara de Empresarios toda la vida, conoce esto como nosotros, ¿eh? O sea, hemos trabajado juntos. Quiero decir con esto que es teatrista de siempre. En el circuito privado. Porque acá también hay que hacer una diferenciación. Yo me jacto ante una cámara, ante un micrófono, de decir que en 50 años nunca le vendí una entrada al Estado. Porque siempre me gustó, yo digo, soy capitalista al 100%. Soy capitalista al 100%. Busco que el público compre la entrada y así se armó esta empresa. Hago un silencio ahí y digo, pero ojo, fui al Congreso en los años 90 a defender la ley de teatro para que el teatro independiente tenga lo que no va a tener por la taquilla. O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es si vos estás hablando para mojar de eso, que no es mi caso, o estás hablando en la defensa del acervo cultural, que es otra cosa. O sea, si vos al teatro independiente le quitas algún tipo de apoyo, no puede llegar. No puede llegar. Es un tema, cualquiera se da cuenta que no se puede, digamos, mantener si no tiene algún tipo de apoyo. Para eso. Otra cosa es malgastar o direccionar dineros públicos a quienes no le corresponde. Entre ellos a los empresarios privados. Y ese conocimiento con Cifeli no te facilitó que los escuchara más al sector. Sí, Feli estaría... Es más, él, en esto que estoy contando, lo hablé con él y está también de acuerdo. Porque acá no estamos mezclando el Estado. Sí, pero si vos ves la declaración de Cifeli y la Comisión de Cultura del Congreso, bueno, no creo que estés de acuerdo con las cosas que dijo. No, pero vamos de nuevo. Lo público y lo privado. Si a mí me preguntás si yo puedo estar de acuerdo que personas o costos, llamarlo así, que no correspondan, que salga del erario público, no estoy de acuerdo yo tampoco. Por eso digo, yo soy privado, me titulo capitalista al 100% bajo una premisa. El riesgo es la justificación moral del empresario. A partir de eso, vamos para adelante. Yo voy a buscar desde la ventanilla de mi teatro que el público le interese el producto que le ofrezco. Pero eso no me impide, y en esto estoy convencido, por lo cual estoy convencido que no se va a cerrar ningún instituto de nada,
que necesite cierto sector de la cultura el apoyo del Estado. Por ejemplo, el Fondo Nacional de las Artes. O sea, por eso yo creo que acá el choque viene cuando no somos claros en el rol. Yo defiendo la inversión en cultura, no para el privado como en mi caso. Me pongo del lado y me pongo del lado de allá. Cuando vos tenés un discurso donde en el fondo sospechás o hay antecedentes que ese dinero público fue utilizado para quienes no corresponde, según mi mirada también, o que tiene lo ideológico por encima de a quién le das el subsidio, yo no estoy de acuerdo. O sea, me parece que la cultura es todo, de la misma manera que hay espectáculos que tienen, o propuestas que tienen un contenido muy profundo, también está el humor popular, que para mí tiene el mismo valor. No podés decir, lo miro con mi ojo y lo que me gusta a mí es lo que tiene que ver la gente. Carlos, perdón, si te entiendo bien, de alguna manera la crisis de la televisión industrial derrama crisis al teatro de masas, ¿no? Esto de ya no tenés ficción en la tele abierta, en los canales de aire, pero tampoco tenés esas ficciones, o mejor dicho, no tenés ya esas producciones de 20, 30 puntos de rating, que eran las que separaba el país a las 9 de la noche para ver Poliladron, Gasoleros o lo que fuere. Hay una manera distinta de consumir cultura y espectáculos, quizás más a la carta en algún punto. ¿Y el teatro no debería acomodarse a eso? ¿O por dónde ven en estas mesas la salida de la crisis, digamos? ¿Por dónde se puede reconvertir? Yo creo que el teatro no tiene que cambiar, entre otras cosas porque está demostrando que en esta caída de consumo es lo que no cayó. ¿No cayó el teatro? No cae el teatro. El teatro no cae. El teatro, o sea, Argentina, que está muy lejos del mundo, con muy poco turismo, por ejemplo, este año, no hablemos del 23, en el 23 había tanta gente de países limítrofes por el cambio, que yo un día salí a la avenida Corrientes, donde estoy hace 50 años, y miré al administrador del teatro y le dije, en esta avenida hay más termos que personas, por el tema de los uruguayos, los fines de semana largos. Me aprendí las efemérides uruguayas. O sea, el 8 de julio se festejaba en el teatro. el natalicio de Artigas. Me dijeron, existe la batalla de las piedras. No, yo no sé qué es, pero el lunes... Pero es vienen, feriado. claro, sí, O sea, claro. Bueno, entonces, el teatro justamente goza de buena salud con el público argentino, con muy poco turismo, con muy poca gente que no sean connacionales. De hecho, de América, el único país que tiene pocas butacas ocupadas en el teatro es Brasil, pero por el idioma. Uh-huh. Pero después de Perú, México, ni hablemos los limítrofes, están en el teatro. Acá no está demostrado qué va primero. Si primero le quitaste en los medios, le quitaste la ficción, aparentemente por costo. Ahora, cuando aparece algún programa que interesa, de repente mueve la aguja de la audiencia. ¿Como por ejemplo? Una entrega de premios o el último programa de Cris Morena se hizo en televisión y después en plataforma y terminó Margarita terminó haciendo varios Movistar Arena. Sí. Entonces no está, imagínense que estamos hablando de Nico Vázquez, se me ocurre ahora como un éxito que viene de la usina Cris Morena. O sea, pues digo, detrás de cada nombre propio vas encontrando eso. Lo que yo sí creo es que, además de lo económico, la tele de mi época era la tele de los teleradiodifusores, de Romay, de García, de Guarmestre, que lo que intentaban con la tele era generar audiencia. La tele, a partir de que cambió, seamos conscientes que en realidad la tele pasó a ser el pretexto para otro tipo de negocios. O sea, la tele pasó a tener licenciatarios que no vienen de la tele. Y las audiencias fueron a buscar productos a otros lugares también. Por supuesto, porque si además vos necesitas en la ficción, no vas a tener todo el día machacando en todos los programas como lo podés hacer en un panel, diciendo hay que ir por esto, porque en realidad el negocio es quedarse con el teléfono, o quedarse con el agua, o quedarse con el gas, o quedarse con otra cosa. Entonces, mientras ese sea el negocio, andá espantando a la señora, acá voy a usar a Neustadt, a Doña Rosa, como decía, que lo que quería era ver cómo se besaba Claudio García Satur con Solá Silveira en Rolando Rivas Taxista. Entonces, me parece que el tema es muy complejo, y como yo no soy de la tele, porque lo increíble es que yo estoy hablando de esto, sin ser de la tele. Pero porque usar materia prima de la tele.
Por necesitas. supuesto. La tele generaba galanes también, Pero ¿no? por supuesto, ¿de dónde vienen las temporadas, para los que tengan más de 60, de Rodolfo Bebán, de Claudio García Saturi, de Guillermo Bredeston? Toda esa gente vino de Claudio Lebrino, toda esa gente vino de la tele. Y lo que se produce para plataformas no te puede generar esa No, materia prima No para... quedó demostrado. No solamente eso. Estoy Fíjense, pensando, no sé, en División Palermo, por ejemplo, que es un éxito, gente ¿dónde- joven. ¿Dónde están? Vos mirá los afiches de la plataforma, no están los nombres de los actores. Mira, no me di cuenta. Y mirá, fíjate, miren las calles. O sea, en la época de Alejandro Romay, ponía arriba el nombre de Moria Kazán, Claro. ponía el nombre de las figuras. Esto es mucho más profundo. Yo soy de la época de Antena, Radioland y TV Guía, donde Julio Cor decía que las tapas de los medios tenían que ser con las figuras y tenían que hablar bien de las figuras. O sea, la parte positiva de toda. Hoy, al revés, hoy cuanto peor, mejor. Hoy todo tiene que ser más Escándalo. escandaloso. Vos decís que la construcción del Star System local no se parece en nada a cómo se construye el Star System de otro país. El Star System, si bien lo que se llama la televisión de la tarde, obviamente, digamos, trasciende a Argentina, sí hay un tema de poner en un lugar a los artistas que supieron tener. Se murió hace no tanto Pepe Soriano, nadie puede saber la vida privada de Pepe Soriano, porque era un profesional de esto. Después en su vida privada que haga lo que quiera, pero podía tardar 1 año y medio en elegir la próxima obra y en ensayarla. Hoy es otra cosa. Hoy se está viendo quién de Gran Hermano sube un escenario. Claro. Entonces eso no es lo que... Eso no es materia prima. Claro, no es Eso lo que... no es materia o sea, prima. seguimos poniéndole a Alfredo Alcón o Norma Leandro a una sala cuando en realidad no está generándose el Norma Leandro y el Alfredo Alcón. Pero no porque no existan. Existen. Me solidarizo con esos que existen y que no tienen dónde mostrarse. O sea, Ahora, o sea, Rottenberg, es vamos a ir a una tanda, a ver si podemos terminar de entender, pues está contando una problemática que no es ajena a lo que está viviendo el país, por supuesto en un día muy particular para esta radio, pero si los argentinos parece que estamos demandando esta cosa de tan doméstica, tan nuestra, cuando aparecen, no sé, decíamos porno y helado, División Palermo, Viudas Negras, envidiosas, che, hablan como no, hablan nuestro idioma, se ríen de nuestros chistes, tienen nuestros guiños, ¿por qué no resulta redituable? O si es que no resulta redituable, porque nos enganchamos todos en eso, y de repente no está en la tele. Ahora volvemos con Rottenberg, porque no es de la tele, es del teatro.